Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al material extra de la novena de San Juan Bautista de La Salle. En este material extra vamos a compartir algo de la síntesis biográfica de este santo. Empezamos diciendo que San Juan Bautista de La Salle era oriundo de Francia. Su vida coincidió casi plenamente con el llamado siglo de oro de su país, que estuvo presidido por el rey Sol, o sea, Luis XIV. Nació Juan Bautista en el seno de una familia acomodada de tradición jurídica. Su padre, Luis, era consejero real y abogado en la audiencia. El matrimonio Luis de La Salle y Nicolasa Mouet disfrutó con el nacimiento de 11 hijos. Si bien 4 fallecieron a poco de nacer, San Juan Bautista era el primogénito y vio la luz el 30 de abril de 1651 en Reims, capital de la Champaña, en Francia. Educado en un ambiente familiar intensamente cristiano, el niño creyó sentir pronto la vocación al servicio de la iglesia en el sacerdocio. Aceptaba y secundaba dicha vocación por sus padres. En este caso, Juan Bautista recibió la tonsura, dice acá, ingreso en el clero a la temprana edad de los 11 años. El gesto fue refrendado extraordinariamente en el uso ya de la sotana. Va a consolidarse sin mirar nunca atrás hasta el fin de sus días. O sea que se mantuvo fiel a su vocación, a ese llamado desde los 11 años. Con solo 15 años fue además honrado con una sitial de canónigo en la catedral de Reims. Quedaba así constituido en consejero nato del arzobispo y en cantor oficial de las alabanzas a Dios en nombre de la iglesia, la liturgia de las horas. Estudió las primeras letras en su hogar y el nivel secundario en el colegio llamado Bonorum Peurorum, anexo a la universidad. Concluyó brillantemente esta etapa el 10 de julio de 1669 con el título de maestro en artes, en este caso un equivalente a un bachillerato de nuestro tiempo. La universidad ofrecía 3 carreras: teología, derecho y medicina. Juan Bautista eligió la primera, en este caso teología, como la más concordante con su profesión. El primer concurso lo pasó en Reims y los 2 siguientes en París. Hago una aclaración, no era concurso, era la palabra curso. Continuamos. Allá en la facultad de la Soberana, se llamaba así la facultad, gozaba de mayor prestigio y de paso el seminario de San Sulpicio, donde se albergaba el estudiante. Contaba entre los que mejor preparaban a sus alumnos para un sacerdocio digno, responsable, apostólico y virtuoso. Hubiera terminado en París su carrera de no haber dispuesto la providencia 2 tropiezos inesperados: la muerte de su madre primero y un año más tarde el fallecimiento de su padre. Este último, en su testamento, encomendó a sus hijos mayores la tutoría de sus otros hermanos. Juan Bautista tuvo que regresar a Reims bajo la angustia del dolor de la responsabilidad. Esta tarea resultó muy absorbente y le obligó a suspender los estudios durante un año para poder ordenar los papeles y la finanza doméstica. El trato con sus hermanos fue de lo más sencillo y alentador. Su hermana Rosa ya había ingresado en las Agustinas. Otro hermano se incorporó al noviciado agustino de París. Un tercero adoptó el mismo camino del primogénito.
el sacerdocio. Los otros 3 establecieron su futuro en dignos y cristianos matrimonios. En enero de 1678, Juan Bautista defendió su última elección como estudiante y consiguió la licenciatura en teología. Después de un largo retiro preparatorio, el 9 de abril fue ordenado sacerdote y al día siguiente celebró su primera misa en la catedral. Unos días después cumplía los 27 años. En esa hora, De la Salle ignora aún cuál va a ser su derrotero en la vida, ya que el sacerdocio y la canonjía le permitían varias opciones: ser párroco, capellán, catedrático o escritor, entre otras. Al barajear tales oportunidades, no aparece aún en el horizonte la única que va a lanzarle a la historia: la atención cristiana a los niños pobres por medio de las escuelas. Es más, él mismo reconocerá luego que tal idea nunca pudo entrar en su mente, a pesar de que hubo quien se lo sugirió. Será Dios, en su providencia tan amorosa como discreta, Él que le iría revelando gradualmente su voluntad. Así es, desde las fechas arriba consignadas, y en solo 2 años, una serie de circunstancias y de encuentros, de solicitudes inesperadas, le ponen en relación con ese mundo casi desconocido para él. Y este mundo desconocido para él era de los niños pobres y los maestros y las aulas. Y sorprendido él mismo y reflexivo como siempre fue, le vemos un día en París consultando con un santo, el padre Nicolás Barre, de los mínimos, dice acá, el vidente, un auténtico profeta, le habló sin rodeos. Su vocación está en la educación cristiana de los niños pobres por medio de las escuelas. Tiene virtud que vivir con los maestros y ser uno de ellos, consagrarlos como religiosos a los maestros. La revelación fue tan clara como áspera. Juan Bautista de la Salle, se veía fuera de su círculo familiar y social, en íntima relación con los maestros de aquel tiempo, personas poco apreciadas y a las que él mismo juzgaba inferiores a su ayuda de cámara. Lo pensó largamente, oró, dedicó noches ante el sepulcro de San Remigio, consultó en Reims, hizo retiros, hasta que vio claro. Dios le había manifestado nítidamente su vocación y él dedicaría todas sus energías, sus ilusiones y su sacerdocio a las escuelas cristianas. Por otro lado, desde 1680 era ya doctor en teología. Dejó su palacete y pidió ser relevado de sus funciones de tutor y salió a una casa pobre en compañía de los primeros 10 o 12 maestros. Renunció a sus dirigidas, cedió sus canonijas y como consecuencia de un invierno terrible de frío y hambre entre los años 1684 y 1685, destinó toda su fortuna al servicio de los pobres de Reims. En 1686 era pobre como el que más. El pequeño grupo de maestros se fue transformando en los hermanos de las escuelas cristianas, que hicieron su profesión de votos el 9 de junio de ese mismo año.
habían adoptado ya un hábito común, unos reglamentos de vida y regían en esa fecha 7 escuelas en Reims y otras 4 en villas cercanas. La institución no tenía por fundador más que a Dios. Carecía de fondos, propiedades o rentas. Los creadores de las diversas escuelas sostenían a las juntas la vida pobre y morigerada de los hermanos. Los alumnos, pobres o no, recibían enseñanza gratuita. Las escuelas cristianas se llamaban de caridad. Pero la providencia de Dios nunca abandona a sus fieles y además pronto acudieron jóvenes virtuosos y vocacionados para engrosar las filas de los hermanos. De la Salle creó en Reims la primera escuela normal en la historia de la educación. Él la llamó Seminario de Maestros para el Campo, pues con los normalistas allí formados quería él atender el mundo campesino, entonces más pobre que hoy y más abandonado. Pero al que no podía enviar hermanos, pues estos debían constituir comunidades de al menos 3, cosa que el alumnado masculino de las aldeas campesinas no permitía. Juan Bautista se trasladó a París, donde aceptó sucesivamente hasta 5 escuelas en la parroquia de San Sulpicio. Empezó allí el centro de su institución. Estableció el noviciado y adquirió una casita donde los hermanos se reunían para el retiro anual. Después de una serie de crisis de crecimiento hasta el año 1691, comprendió que los hermanos religiosos, pero no sacerdotes, precisaban de una formación densa, sólida e interior. Detuvo la apertura de nuevas escuelas antes de disponer de hermanos que hubieran crecido por dentro. En diálogo con ellos estableció normativas y reglas, y con 12 de los más antiguos llegó a la profesión perpetua en el año de 1694. Y entendamos como profesión perpetua que hicieron votos de perpetuos de obediencia, castidad y pobreza. Inició además una tarea sobrehumana para que los hermanos y las escuelas se mantuvieran en la línea fundamental. Escribió una tras otra hasta 20 libros. 6 iban dirigidos a los hermanos como consagrados a Dios, reglas, oraciones y meditaciones, y los otros 14 estaban destinados a los alumnos o a los mismos hermanos, pero en cuanto maestros, silabario, oraciones en la escuela, cánticos, cortesía, instrucciones sobre los sacramentos, verdaderos catecismos, hasta 5 distintos, y su monumento pedagógico, la guía de las escuelas. Desde 1698 hasta su muerte fue aceptando escuelas por toda Francia. Llegó a inaugurar 58 escuelas distintas en 26 ciudades. Por decisión propia envió a Roma a 2 hermanos y consiguió que fueran confiadas al instituto una de las escuelas pontificias de la ciudad eterna, con el fin de pedir a Dios la gracia de que su sociedad sea siempre eternamente sumisa a la Santa Sede. La mayoría de sus escuelas eran de un nivel primario, al servicio del niño pobre, pero abrió también 2 colegios modernos, una escuela dominical y un reformatorio, un centro educativo para reclusos y por 3
veces, dice acá, sendas de escuelas normales. Introdujo el sistema simultáneo en el nivel primario. Notables mejoras didácticas en la metodología, la sesión diaria de religión, el activismo en clases, la evaluación continua, la comunidad educativa, orientado todo ello hacia la humanización de las personas de manera integral por medio de la cultura en ambiente escolar. Este trabajo le costó realizarlo, ese inmenso programa le costó mucho. Los maestros de las escuelas menores y los de caligrafía le llevaron varias veces a los tribunales. Hubo un médico de corte que consiguió contra él una sentencia infamante, o sea, que lo difamaron. El cardenal de París decidió destituirle del gobierno del instituto. Algunos párrocos le hicieron la vida imposible y no le faltaron ni enfermedades ni dificultades internas en las comunidades. Sus virtudes resplandecen cada día más. El espíritu de fe, su gran cualidad, se manifestó sobre todo en la entrega absoluta a la voluntad de Dios, actitud que se compendia en las últimas frases que pronunció a punto de morir. Adoro en todo el proceso de Dios para conmigo. Adoro en todo el Adoro en todo el proceder de Dios para conmigo. Era el Viernes Santo del 7 de abril de 1719. 2 años antes había conseguido que los hermanos eligieran a uno de ellos como superior. Murió en el noviciado de San John, en una arrabal al sur de la ciudad de Rouen, la ciudad. La Iglesia lo ha canonizado en el año de 1900 y lo ha declarado patrono celestial de todos los maestros el 15 de mayo de 1950. Ese día celebra el instituto la solemnidad de su fundador, San Juan Bautista de la Salle. Si bien a nivel eclesial el calendario señala su memoria en el aniversario de su muerte, o sea, su santo tránsito a la vida eterna el 7 de abril, los santos dejaban al morir, el santo dejaba al morir 108 hermanos. Hoy los institutos se extienden por 81 países y los hermanos alcanzan la cifra de 7.000, que trabajan en 900 centros educativos de todos los niveles y modalidades, contando, es cierto, con la aportación de numerosos cooperadores seglares, hombres y mujeres. Bien, esto es una biografía, una mini biografía bastante larga o síntesis biográfica de este santo, que él no quería ser educador, pero ese era el camino que yo le tenía preparado y él lo siguió y vivió, y me quedo con esta frase que nos regala esta novela el día de hoy: adoro en todo el proceder de Dios para conmigo. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir esa frase? Que adoramos a Dios en todo el proceder que ha tenido para con uno. Las enfermedades que hemos pasado, las dolencias, los problemas. Este santo las pasó. Pero igual, él hacía y aplicaba lo que dice Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. O sea, bendito sea bajo cualquier circunstancia. Y esta semblanza, esta vida de este santo nos deja grandes enseñanzas. La perseverancia, el afrontar los problemas, los retos y sobre todo no perder el norte en el camino de la santidad. Y una vez descubierta la vocación, seguir esa vocación, porque a través de ella que nos santificaremos. Y para finalizar, haremos la oración final para todos los días de la novena y haremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que para dar cristiana educación a los pobres y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad, suscitaste a San Juan Bautista de la Salle, tu confesor, y por medio de él has formado en tu iglesia una nueva congregación religiosa. Concédenos por la eficacia de su intercesión y de sus ejemplos, que abrazados de celo por tu gloria y por la salvación de las almas, podamos un día participar de su corona en el cielo. Amén. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.